En un rincón del mundo donde las palabras suelen doblegarse ante el poder, un enfrentamiento inesperado rompió el aire con la fuerza de un huracán. Javier Milei, el presidente argentino cuya voz desafía las cadenas de la tradición, se midió cara a cara con Luis Inácio Lula da Silva, el líder brasileño cuya autoridad emana de décadas de lucha popular en el imponente Palacio de Itamaraty en Brasilia. Lo que comenzó como un debate diplomático se transformó en un choque titánico cuando Lula lanzó una crítica afilada, destinada a derribar la postura libertaria de Milei y reafirmar su visión colectivista. Pero entonces, lo inconcebible sucedió. Con una mirada que cortaba como un rayo, Milei respondió con una sola frase. Un golpe verbal tan poderoso que dejó a Lula mudo. Un silencio que retumbó como un trueno en la sala. No fue un ataque vacío, sino una declaración cargada de fuego. Un desafío que enfrentó el statu quo con la furia de la libertad. Este no fue un simple encuentro. Fue un terremoto ideológico. Un duelo entre dos titanes que puso en jaque los destinos de dos naciones. Prepárate. Lo que vas a presenciar no es solo un cruce de palabras, sino una explosión de coraje que podría cambiarlo todo. Si te apasionan historias como esta, suscríbete ahora al canal, porque aquí la verdad estalla con fuerza. La mañana se alzó sobre Brasilia con un cielo encapotado, como si la naturaleza misma presagiara el drama que se gestaba dentro del Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus líneas modernas y su mármol pulido contrastaban con la tensión que vibraba en el aire. Un zumbido de voces bajas y pasos apresurados que llenaba los corredores. Era el tercer día de una cumbre del Mercosur, convocada de urgencia para abordar la crisis económica regional, exacerbada por las políticas de ajuste de Milei en Argentina y las medidas proteccionistas de Lula en Brasil. La sala principal, adornada con banderas de los países miembros y lámparas de cristal, estaba repleta de ministros, embajadores y observadores internacionales. El ambiente era solemne, pero un nerviosismo eléctrico lo atravesaba, alimentado por la presencia de dos líderes cuya rivalidad había escalado en los últimos meses. Javier Milei llegó con su estilo inconfundible, chaqueta desabotonada, cabello alborotado y una actitud que desafiaba las normas protocolares. Su gobierno, marcado por recortes drásticos, privatizaciones masivas y un discurso antiestatista, había generado tanto admiración como rechazo en la región. La decisión de Milei de retirar a Argentina de varios acuerdos del Mercosur, argumentando que limitaban la libertad económica, había encendido un fuego de discordia con Lula, quien veía en esas acciones una traición al bloque. Frente a él, Luis Inácio Lula da Silva, con su traje impecable y su porte de estadista experimentado, encarnaba una visión opuesta. Un líder que había elevado a millones de pobres con políticas sociales y defendía la integración regional como pilar de progreso. Los guardaespaldas, con auriculares y rostros serios, vigilaban las entradas, mientras los flashes de las cámaras capturaban cada gesto. Era un enfrentamiento anunciado. El campeón del pueblo contra el profeta de la libertad. Un duelo que prometía incendiar el ambiente. La cumbre había arrancado con discursos sobre comercio y cooperación, con líderes como el presidente de Paraguay y el canciller uruguayo abogando por la unidad económica. Milei, sin embargo, había irrumpido con una propuesta incendiaria: desmantelar las barreras arancelarias y dejar que el mercado dictara el destino de la región. Sus palabras, dichas con una pasión que hizo temblar las paredes,
chocaron de frente con la visión de Lula, quien defendía un modelo de Estado fuerte y políticas redistributivas. El contraste era abismal. Lula, con su voz resonante y su historia de sindicalista, representaba una tradición de solidaridad y lucha colectiva. Milei, con su retórica de economista outsider y su rechazo a la intervención estatal, encarnaba una revolución individualista, un torbellino que arrasaba con lo establecido. Este conflicto no era nuevo. Se había construido en meses de declaraciones cruzadas, desde las críticas de Milei al socialismo fracasado de Lula hasta las acusaciones de este último de que Milei hundía a Argentina en el caos. Ahora, en el Palacio de Itamaraty, el escenario estaba listo para estallar. La tensión alcanzó su punto álgido durante la sesión de la tarde, dedicada a discutir las políticas de ajuste en Argentina. Lula, sentado en el estrado principal, se levantó con una lentitud que pareció detener el tiempo. Sus ojos, duros como el acero, se clavaron en Milei mientras tomaba el micrófono. Con una voz que retumbó como un tambor de guerra, dijo: «Señor Milei, la verdadera fuerza de un líder está en levantar a los trabajadores, no en abandonarlos a la codicia del mercado. Su libertad está matando la esperanza de su pueblo». La frase cayó como un martillo, envuelta en un tono de indignación moral que paralizó la sala. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera, mientras los delegados intercambiaban miradas y algunos asentían con aprobación. El ataque era evidente. Lula apuntaba a los recortes de Milei, que habían eliminado subsidios y disparado el desempleo un 18% según datos recientes del INDEC. La mención a su pueblo era un golpe personal, un recordatorio de la responsabilidad de Milei como líder. El silencio que siguió fue sofocante, roto solo por el leve crujir de una silla y el zumbido de las cámaras. Todos los ojos estaban fijos en Milei, esperando una reacción explosiva o una retirada. Pero el presidente argentino permaneció inmóvil, su rostro una máscara de determinación bajo la luz fría de los reflectores. Los segundos se alargaron como una eternidad. Milei no se inmutó, no pestañeó. Su mirada, clavada en Lula, parecía perforar el alma del brasileño. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, se inclinó hacia el micrófono. Su voz, profunda y cortante como el filo de un cuchillo, rasgó el silencio. Presidente Lula, la esperanza no nace de la limosna del Estado, sino de la libertad de cada hombre para forjar su futuro. La frase fue un relámpago, un impacto que sacudió las bóvedas del salón como un eco ensordecedor. No fue un grito, no fue una arenga, fue una verdad afilada, un desafío directo a la esencia del modelo de Lula. El efecto fue instantáneo. La sala se petrificó, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Los delegados intercambiaron miradas de asombro, algunos con las manos apretadas sobre sus blocs de notas. Lula, conocido por su habilidad para contraatacar, se quedó inmóvil, sus labios entreabiertos como si las palabras se le hubieran escapado. Su rostro, normalmente seguro, mostró un atisbo de desconcierto, una grieta en su armadura. El silencio que siguió fue sagrado, un vacío que devoró toda la energía de la sala. Era denso, casi sólido, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Los guardaespaldas, usualmente impasibles, se miraron con inquietud. Un asistente dejó caer un bolígrafo, el sonido rebotando como un disparo en el silencio. La tensión era palpable. Los presentes intercambiaban miradas furtivas, algunos con el pulso acelerado, otros con el rostro pálido. Lula, aún de pie, ajustó su postura, pero un leve temblor en su mandíbula delató el impacto. Milei, por su parte, se reclinó en su silla con una calma helada,
como si hubiera desatado una fuerza que llevaba tiempo contenida. No había arrogancia en su expresión, solo la certeza de haber pronunciado una verdad irrefutable. La sesión continuó, pero el espíritu de la cumbre había sido alterado. Los debates posteriores sobre integración económica parecieron triviales frente al peso de ese intercambio. Cuando la cumbre llegó a su fin, los delegados salieron en un silencio tenso, algunos formando grupos en los pasillos para murmurar sus impresiones. Periodistas corrieron a sus equipos para transmitir las primeras reacciones, mientras las redes sociales estallaban con el hashtag número Milei Vivesis Lula, que se disparó a lo más alto en minutos. Las opiniones se fragmentaron. Algunos elogiaban la osadía de Milei, otros lo condenaban por desafiar a un líder histórico, pero nadie permaneció indiferente. Fuentes cercanas al equipo de Lula revelaron que el presidente comentó en privado: «Ese hombre tiene una fe ciega en sus ideas y eso lo hace impredecible». No era un halago, sino un reconocimiento de la intensidad de la convicción de Milei. El equipo de Milei, fiel a su estilo, evitó declaraciones públicas, pero sus seguidores en Argentina lo aclamaron como un héroe. En las calles de Brasilia, pequeños grupos de manifestantes se congregaron frente al palacio, algunos portando carteles con lemas como «Libertad» o «Nada», y otros defendiendo el legado de Lula. La ausencia de un comunicado oficial del Mercosur amplificó el simbolismo, dejando el evento envuelto en un aura de misterio que alimentó especulaciones. Este encuentro trascendió la política para convertirse en un espejo de las tensiones humanas. Lula, con su historia de elevar a los desfavorecidos y su defensa de la solidaridad, representaba un ideal colectivo que había transformado Brasil. Milei, con su rechazo a la intervención estatal y su apuesta por la libertad individual, encarnaba una ruptura con el pasado, un desafío a las estructuras arraigadas. En ese choque, América Latina vio reflejadas sus luchas internas: colectivismo versus individualismo, tradición versus cambio, dependencia versus autonomía. El impacto se extendió más allá de Brasilia. En Argentina, los libertarios organizaron celebraciones virtuales, mientras que en Brasil, seguidores de Lula lo citaron como un símbolo de resistencia. Analistas de Globo y Clarín debatieron el enfrentamiento del siglo, destacando cómo una frase había sacudido las bases de la política regional. No hubo acuerdo. Algunos vieron en Milei un faro de valentía, otros en Lula un pilar de estabilidad. Al final de ese día no hubo triunfadores ni derrotados, solo una incomodidad que se grabó en la memoria de quienes lo vivieron. El silencio de Lula y la firmeza de Milei dejaron una marca indeleble, un recordatorio de que el coraje no radica en alzar la voz, sino en defender lo que se cree frente a un adversario formidable. ¿Qué nos enseña esto? Que las ideas, cuando se sostienen con pasión, pueden desafiar incluso los bastiones del poder establecido. ¿Y tú qué hubieras dicho en lugar de Milei? ¿Te atreverías a confrontar a un líder como Lula o te refugiarías en el silencio seguro? Esta historia nos invita a mirar dentro de nosotros, a preguntarnos cuántas veces hemos silenciado nuestra voz por miedo al rechazo. Deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más relatos que encienden el alma y desafían lo convencional. Porque en un mundo de discursos huecos, la verdad es la chispa que aviva la revolución.